20 minutos o Espérame, ¿quién media le hora. puso empezar al... Yo. Empezar ya el webinar? Bueno, Ya son no pasa nada. 9:56, pues sí, se van No, conectando. pero ese Perfecto. lo pones justo a la hora. Pues a ver, ellos pueden ir entrando, pero bueno, ya empezaron a entrar. Perdón. Pues me marcó ahí que si ya quiere iniciar, pues sí. No, pues entonces, Al mal pato están darle entrando. prisa. Ya están entrando. Está grabando, ¿eh? Sí. Buenos días a todos.
¿Sí me escuchan? Sí, te ves muy bien, Javier, adelante. Sí. Buenos días a todos. Les damos un par de minutitos. Buenos días a todos y vamos a darles 2 minutitos más a la gente. Gracias por estar con nosotros. Listo. Pues por respeto al auditorio, vamos a comenzar con nuestro webinar. Bienvenidos sean todos. Hoy vamos a platicar con nuestro partner Inetco, el cual Carlos Larrañaga nos va a llevar nos va a dar una plática de los 8 componentes para prevenir el fraude. Y pues bueno, buenos días a todos. Antes que nada, mi nombre es Javier González Fonserrada. Soy del área comercial. Tengo a cargo toda la parte de ventas a nivel México. Y pues bueno, sé que muchos ya dentro de la plática nos conocen, pero para los que no nos conocen, quisiera tomarme 2 minutos y platicarles acerca de Moneta. En Moneta somos líderes en la industria, llevamos, 25 años dedicándonos básicamente a todos los temas de medios de pago. Tenemos una expertise, conocemos el mercado, en el cual día a día hemos logrado integrar distintos proyectos desde cash management, desde venta a tiempo aire, corresponsabilidad bancaria. Después, con el tiempo, como se han venido moviendo en el mundo el tema de la digitalización, cada vez los bancos buscan más, o retailers, o cualquier comercio que quiera vender, está buscando digitalizarse, salir hacia las aplicaciones y ahora sí que facilitarnos la vida en ese sentido, ¿no? Y en ese sentido, hoy en día tenemos soluciones de onboarding, gestión de chats, identificación de los biométricos, reconocimientos faciales, de huellas, de voz. Hoy en Moneta hemos integrado todos estos tipos de proyectos y más. Realmente lo que nos gusta en Moneta es apoyarlos a nuestros clientes a hacer todo este journey en el mundo digital, ¿no? Y bueno, no podemos dejar de lado en el tema de seguridad. Hoy en día es parte importante de todas las compañías. Y bueno, pues parte de la seguridad hoy en día, pues Carlos, dentro de estas partes, nos va a hablar cómo prevenir fraude a través de la herramienta Inetco, ¿no? Hoy en día, con Moneta, en lo que hemos hecho, hoy más del 80% de las transacciones pasan por proyectos que hemos realizado con nosotros, con ustedes. Es por tecnología soportada por nosotros. Tenemos
pueden estar seguros que nos gusta trabajar con ustedes a lo largo de los años. Somos un socio tecnológico el cual desea estar con ustedes y la mayoría de nuestros clientes lo dice. Tenemos con la mayoría más de 10 años trabajando, ofreciéndoles toda la confianza, ¿no? Hoy en día estamos trabajando en 5 de los principales bancos de México. Tenemos oficinas en México, Brasil, en Centroamérica, en Costa Rica y en Colombia. Somos socios tecnológicos del adquirente más grande de México, de la telco más grande de México y del retailer más grande de México. Y bueno, tenemos todo el tema del onboarding digital, como ya se los había mencionado, trabajamos con el onboarding digital para la mayor fintech de México. Y pues bueno, esto es un poquito, es rápido, simplemente es presentarles qué es Moneta. Y bueno, invitarlos a que si tienen algún tipo de proyecto en el cual nos puedan invitar, seremos felices de atenderlos. Ahora sí que estamos para eso, ¿no? Y pues sin más preámbulo, me gustaría presentarles a Carlos Larrañaga. Carlos Larrañaga es permítanme un segundito. Permítanme. Se me borró Carlos Larrañaga nació en Kassel, Alemania, hace casi 50 años. Mi querido Carlos ha vivido por varios lugares del mundo, conoce casi todo, bueno, conoce Europa y Latinoamérica, donde además tiene sus lazos familiares con muchas amistades. Ha desarrollado toda su vida profesional en el sector financiero, donde formó parte de Bancomer por más de 20 años, en muchos proyectos relacionados con reingeniería de procesos, organización, gestión financiera, operaciones y transformación, tanto a nivel nacional como a nivel corporativo. Después salió y se unió a Inetco hace 5 años, y donde él está encargado, es el Sales Regional Manager, y pues bueno, él le toca viajar por todo el mundo, aunque desafortunadamente con esta pandemia pues es diferente, pero bueno, sin más preámbulo, Carlos, bienvenido y pues adelante, te cedo la palabra. Gracias a todos, y si tienen dudas, por favor, nos la pueden, creo que pueden chateárnoslas, y en todo caso, si no, no sé si podamos abrir micrófono, desconozco eso, pero... Las preguntas de preferencia en la sección de preguntas y respuestas o Q&A, para que no se pierdan en el chat, que en el chat luego se puede ir por la conversación. De acuerdo. Muchas gracias, Pablo. Pues bueno, Carlos, buenos días, buenas tardes para ti. Buenos días, Javier. Buenos días, Pablo. Buenos días a todos los asistentes. Muchísimas gracias por la invitación. Lo primero, voy a compartir pantalla para presentar. Okay. Como comentaba Javier, Moneta es una gran empresa, no solamente en el mercado mexicano, sino en todo el segmento de Latinoamérica en general, una empresa reconocida, de larga historia, del cual tenemos el honor de ser partner desde Inetco Systems. Yo quiero agradecer y dar un caluroso agradecimiento a Moneta por invitarnos a poder compartir los conocimientos que hemos adquirido también a lo largo de muchos años y presencia en muchos países con las soluciones de Inetco. Y hoy concretamente vamos a enfocarnos en el mundo del fraude. Veremos de todas formas que nuestras soluciones tienen aplicabilidad en diferentes áreas, principalmente del sector financiero, pero no solo. Hoy vamos a hablar de los 8 componentes obligatorios que se requieren para una gestión efectiva de una lucha contra el fraude. Y nuestro logo, nuestro lema es: cada transacción cuenta una historia. Y aquí está la sede de todo. Cada transacción dentro de sí, en su génesis, en su ejecución y en su finalización, nos cuenta todo lo que puede estar ocurriendo en cada transacción y, por lo tanto, en todo el ecosistema que cada entidad ofrece como servicios o productos a los clientes.
Lo primero me gustaría presentar a Inetco. Inetco es una empresa canadiense con sede en Vancouver, en Canadá. Tenemos instalaciones en más de 35 países y cubrimos el ecosistema financiero completo, desde bancos, emisores, procesadores de pago y retail. De hecho, México, a través de nuestro partner Moneta, es uno de los principales mercados donde más instalaciones tenemos, cubriendo todo el sector completo, desde bancos, procesadores de pagos y retail, con lo cual cubrimos el ecosistema completo, como decía. Cuando alguien me pregunta, oye, ¿y qué hace Inetco? ¿A qué se dedica Inetco? ¿Qué ofrece al mercado? Bueno, yo siempre suelo contestar que lo nuestro es la data. Es la data en tiempo real para todo el mundo transaccional, y entendamos transacción no una transacción financiera exclusivamente. Un login en una aplicación móvil también es una transacción, solo que no involucra dinero. Y nuestra plataforma se llama Inetco Insight. Ahora veremos cómo toda esta capacidad, desde la simple captura de los protocolos que se ejecutan en cualquier transacción, sea del tipo que sea y del canal que sea, siendo capaces de identificarlos de inicio a fin, veremos cómo en tiempo real eso nos permite abordar la lucha contra el fraude, como hemos comentado al inicio. Antes de entrar en materia de lo que vamos a hablar sobre cómo Inetco ha ayudado a sus clientes, vamos primero a dar un pequeño flash de lo que está pasando con el fraude. Los ciberataques se han incrementado enormemente. Solo en Latinoamérica se estima que sean 41 billones de intentos de ataque, de ciberataque durante el año 2020. Y los principales aspectos, los principales ataques, los que más volumen han incorporado han sido el phishing, el malware y el ransomware. Ahora veremos todos estos números cómo han cambiado durante la época de la pandemia, porque ha habido una migración muy grande desde la transaccionalidad física en POS, tiendas de retail, o en cajeros automáticos, al mundo digital, entrando en el canal móvil, en el canal de e-commerce y en el e-banking. Ahora veremos por qué ese incremento que ha sufrido en ese trasvase de información o de transacción de un lado a otro ha generado también un incremento del fraude en el ámbito digital. Aquí quisiera destacar tres aspectos importantes. El primero de todos es el incremento de los fraudes en tres países de referencia, como pueden ser Argentina, Brasil y México. Ha habido un incremento bastante importante en los volúmenes de fraudes, pero hay tres tipos concretos. Y hay uno concreto en el que me gustaría fijarme. Son los pagos con tarjetas en tiendas online. Ha crecido enormemente en los tres países. Esto es importante porque más adelante vamos a referir cómo evitar este tipo de situaciones. Ahora voy a contar una pequeña historia que, por desgracia, es una historia real. Una persona estaba tomando un café con su familia tranquilamente un domingo, disfrutando de la compañía de la familia, y recibe un mensaje. Su transacción, se había ejecutado una transacción con su tarjeta, cuando él estaba simplemente tomando un café. Evidentemente, en el mensaje de texto recibe un número de teléfono, que es el teléfono del banco, llama al teléfono que le es indicado, da los datos de su tarjeta y él tranquilamente está confiado que está cancelando su tarjeta porque parece ser que hay un intento de fraude. Hete aquí que minutos después de terminar esa llamada le roban $50.000 de la cuenta. Ahí llama al banco y es cuando el banco se entera que el número al que había llamado no era el número del banco, sino el número de los malos de la película, y que lo que querían precisamente eran los datos de la tarjeta. Este caso es real y veremos cómo en minutos se puede vaciar una cuenta, hemos visto, pero ahora veremos cómo podemos evitar. Unos números un poco más genéricos. Estos son pérdidas relacionadas con el fraude que desde el año 2011 se han triplicado. Y se espera que para el año 2027 llegue a 40 billones, con B, no M, con B, billones de dólares. Esto es realmente preocupante.
Entonces, ¿cuáles son las medidas que se pueden tomar para evitar este tipo de situaciones? Ahora lo veremos. Otro aspecto que me gustaría indicar es el tema del, últimamente está muy en boga, hay el nuevo tipo de fraude que es un malware denominado Plotus y que afecta a una marca concreta de ATMs que ha tenido un impacto muy grande, sobre todo en el mercado brasileño, para un tipo de ATM concretamente, que es de Itautec, del vendor Itautec, y básicamente lo que hace es explotar una vulnerabilidad a nivel de equipo físico para poder realizar vaciados de los cajeros. Entonces, también veremos cómo estos diferentes tipos de eventos que hemos comentado se pueden controlar y saber en cada momento si podemos estar sufriendo cualquiera de estos ataques. Una de las cosas que destaca el uso de nuestra solución de Inetco Insight, y esto no somos nosotros quienes lo decimos, sino nuestros clientes, es que han cambiado su mentalidad de reactiva a proactiva. Una cosa es reaccionar ante un evento que no estoy esperando y otra cosa es tener la capacidad de prever y anticiparme a este tipo de eventos. Eventos relacionados ya no solo con las fallas tecnológicas, sino también con fraude. Y con ello consigo evitar dos grandes impactos, aparte del impacto financiero, que es el obvio, pero hay uno que es el impacto reputacional delante del cliente y luego eso en cuanto al fraude, a evitar el fraude. Pero hay otro aspecto importante también y es molestar a aquel cliente que está haciendo una transacción que no es fraudulenta y le cancelo la transacción. Porque sospecho, por una regla mal definida o por un control incorrecto, le estoy rechazando la transacción. Entonces aquí aparcamos, digamos, o atacamos tres grandes variables. Uno es el impacto financiero, otro el reputacional y otro la experiencia de cliente en aquellas transacciones que no son fraudulentas y sin embargo las estoy bloqueando, más conocidos por falsos positivos. Y ahora sí ya vamos a entrar en materia en cómo nosotros podemos ayudar a resolver este tipo de situaciones. Básicamente esto es un ciclo de vida. Es un ciclo de vida donde yo detecto y eso lo hago a través de un monitoreo constante de cada link, de cada aplicación, de cada transacción, de cada log que se genera. Y a partir de ahí detecto eventos que puedan o que han sido fraudes. Esos me llegan a un proceso de investigación que me permite incorporar, escalar e identificar los fraudes actuales. Si a eso le añado que tomo medidas para realizar una contención del impacto y una recuperación de los negocios lo más rápidos posible, con esto impacto menos al negocio y al cliente final. Posteriormente debo evidentemente analizar qué es lo que ha ocurrido con ese evento, investigar con detalle cuáles son las variables que se han utilizado en el ataque e incorporarlo en un algoritmo preventivo que sea capaz de identificar, crear un scoring de riesgo y poder perfilar los comportamientos típicos de los malos. De esta forma puedo prevenir los eventos futuros que puedan volver a ocurrir y nuevamente volvemos a empezar en la detección de eventos nuevos que puedan estar ocurriendo. Entonces es una retroalimentación constante en un ciclo que para ello necesito información en tiempo real, información totalmente detallada, campo a campo, transacción a transacción, protocolo a protocolo y un algoritmo que sea capaz no solo de digerir esa información en tiempo real, sino que también me permita dos grandes variables. Una es definir alertas a través de un motor de alertas y otro la capacidad de poder incorporar esa información a algoritmos que me identifiquen patrones de comportamiento. Veamos entonces cuáles son esos 8 componentes que decíamos al principio y así estamos entrando 100% en materia. Por un lado, el acceso ilimitado a la información transaccional con todo lujo de detalles, no dejando atrás ni un solo campo. Esto significa que a lo largo del recorrido de una transacción, en cada link, en cada salto por donde pasa esa transacción, debo tener capacidad de obtener en tiempo real qué información, qué transacción, qué contenido, qué tiempos y qué respuestas estoy obteniendo.
Adicionalmente, cada uno de esos eventos que ocurre dentro de cada transacción, insisto, cada transacción está compuesta por diferentes mensajes de inicio a fin y cada uno de ellos inicia un evento. Tengo que tener capacidad de poder controlar y monitorear cada uno de esos eventos. Además, el sistema tiene que ser capaz de permitirme no solamente analizar cada link de forma individual, sino también la posibilidad de perfilar y ver la transacción como un todo, de inicio a fin, no de forma aislada o vertical, sino transversal. Adicionalmente, y ya lo introducía en el slide anterior, la posibilidad de modelar todo tipo de reglas esas reglas basadas en cualquier tipo de definición, sea una definición de tiempos de respuesta, sea una definición de comunicaciones, sea una definición de contenido, integridad de la transacción, velocidad, volúmenes, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier campo existente en un mensaje incluido en una transacción se puede utilizar para generar una regla que establezca límites máximos y mínimos y al mismo tiempo el motor de alertamiento también sea en tiempo real, de tal forma que si se produce un evento fuera de los límites establecidos, inmediatamente el sistema no solamente alerte, sino se pueda poner en comunicación o incorporar a otras aplicaciones información para tomar medidas. En paralelo, incorporar un algoritmo de Machine Learning que bien puede funcionar en modo supervisado, es decir, con intervención manual, o en modo no supervisado, de tal forma que de lo que obtienen los puntos anteriores, 1, 2, 3 y 4, el propio algoritmo aprende él solo y va modelando y cambiando los perfilados y los cálculos necesarios para identificar los comportamientos sospechosos. No solamente incorporamos la información transaccional, sino además también el comportamiento de mi cliente. Y no solo de mi cliente, sino el de mi cliente y el de otro conjunto de clientes que tienen un comportamiento semejante. Por lo tanto, en tiempo real, el análisis comportamental de un conjunto poblacional importante me va a permitir identificar si puedo estar sufriendo ataques aislados o masivos, si los comportamientos individuales de un cliente son correctos o no. Por lo tanto, a todo lo anterior añadimos también análisis comportamental, no solo individual, sino también de grupo. Por otro lado, y ya por último, o casi por último, identificar cada caso que ha sido detectado, poder incorporarlo dentro de un análisis interno a ser realizado por analistas y gerentes de fraude, e incluso poder modelar workflows para que esas personas dentro de la institución puedan utilizar la información que ha detectado Insight para generar nuevos patrones de comportamiento. Insisto, el sistema puede aprender por él solo o puedo incorporar la componente manual humana en el análisis de esa información para poder enriquecer los modelos de análisis. Y por último, identificar todo no solamente las transacciones que me vienen a través de aplicaciones de terceros, como bien sabemos, el sistema financiero se está abriendo a estas fintechs, a las cuales muchas de ellas utilizan diferentes tipos de conexiones, bien por API o por otro género, para que la información pueda transitar en ambos sentidos. Eso puede generar una orquestación de fraudes y, por lo tanto, tener controlado todo el flujo entrante y saliente e incorporar los análisis pertinentes a esa información me permite tener total control sobre aquello que estoy compartiendo y con quién lo estoy compartiendo. Veamos entonces con un poquito más de detalle el acceso ilimitado a la data transaccional. Simplemente recordar que el concepto principal aquí es la data. Hablaremos de la data a lo largo de la presentación de forma bastante alargada. Simplemente recordar, la data es fundamental hasta el punto que la seguridad en los pagos será tan buena o tan mala como la habilidad de acceder y poder gestionar a la data correcta en el momento adecuado. De nada me sirve ofrecer pagos instantáneos si el control de fraude o el control transaccional lo hago en D+1. Si estoy ofreciendo un servicio
de pago con tarjeta de crédito con ciertos límites, más me vale también tener control sobre que esos límites no se excedan y además pueda también controlar el tipo de uso que se le está dando a esa tarjeta para identificar patrones de comportamiento sospechosos. Recordemos también que la información, como os introducía al principio, no tiene que ver solamente con el comportamiento que tiene el cliente, sino también con la visibilidad de lo que está ocurriendo en todo el viaje que recorre esa transacción. Y esa transaccionalidad o esa visibilidad debo tenerla no solamente en el link, sino en el contenido de cada campo. Y esa información tenerla disponible en tiempo real, en cada protocolo, en cada transacción, en todos los canales. Y además, tener la capacidad de poder visualizar toda esa información en una plataforma única, en una plataforma que me permite consultar, validar, ser alertado e interconectarme con cualquier otra solución que tengamos. Este es un ejemplo de cómo se visualiza el contenido de una transacción de un cliente en Costa Rica, en este caso un procesador de pagos Evertec. Aquí podemos ver la concatenación o correlación de mensajes con su estado, su timestamp y la duración. Y aquí el contenido campo a campo de cada mensaje, incluso la información de red y la información de infraestructura. Esto estaría disponible para todas las transacciones en todos los protocolos que se hayan usado. El segundo es, una vez accedemos a la información en tiempo real, es cómo controlamos cada uno de esos eventos. Nosotros lo que proponemos es que cada cliente, cuando ofrece un tipo de pago, un tipo de transacción a un cliente final, esa transaccionalidad pueda ser trazable o tenga una trazabilidad a través de la transacción completa, de inicio a fin. Y lo importante aquí es identificar que haya actividades sospechosas antes de que el cliente pueda finalizar la transacción, para poder bloquearla y que no se ejecute. Y esto se hace a través de la identificación tanto de los patrones de comportamientos, los alertamientos y el análisis detallado de la información que contiene cada transacción, incluido los links. Ahora veremos cómo esto evita, por ejemplo, los típicos ataques del hombre en el medio con utilización de malware. Tenemos un cliente de referencia en México que es iGlobal y este es un ejemplo de los datos analíticos que se utilizan en tiempo real. En este caso, no solamente estamos utilizando el monitoreo para medir los KPIs de desempeño, tanto para transacciones de débito, de crédito, prepago. Aquí tenemos, por lo tanto, tipos de productos. Aquí tenemos volumetrías en cuanto a transacciones exitosas o rechazadas. Aquí todavía no estamos entrando en el motivo del rechazo. Aquí tenemos la parte de los motivos de rechazo. Estarían aquí abajo. Esto significa que nosotros aquí podemos identificar cuáles son los motivos por los cuales se están rechazando las transacciones. Esto es muy importante, porque el motivo de los rechazos puede deberse a aspectos relacionados con el cliente, como pueda ser, por ejemplo, PIN incorrecto, no tiene suficientes fondos en la cuenta, o puede ser por un error de la tecnología o de la infraestructura que estamos ofreciendo. En el caso de que sea esta última, nosotros evidentemente deberemos inmediatamente proceder a resolver la incidencia con ratios de éxito de reducción de tiempo de respuesta en hasta un 88% menos de tiempo en recuperar en caso de incidentes. Pero también nos permite identificar, por ejemplo, fallbacks. Los fallbacks o los reversos, que son situaciones que deben ser analizadas con inmediata rapidez y que me permiten identificar posibles fraudes o comportamientos fraudulentos. Carlos, 30 ¿Sí? minutos. Muy bien, perfecto. Gracias. Esta fotografía es una fotografía de una parte del NOC y, por supuesto, salvaguardando la confidencialidad de la información mostrada del NOC de iGlobal, donde más de 200 dashboards en tiempo real controlan toda la información y somos su principal herramienta a nivel 1 de identificación de posibles fraudes. Adicionalmente, utilizan nuestra solución para, con toda la data que es capturada, alimentar la herramienta de fraude que tienen en el backend.
Este sería la explicación o la experiencia transportada a un slide por el director de Big Data de iGlobal, Ander Murillo, donde precisamente lo que nos agradece o aquello que él vio fue la capacidad inigualable de captura de data transaccional de Inetco Insight, de nuestra solución. Una vez ellos fueron capaces de visualizar la potencialidad de la solución, lo que permitió es que no solamente sus equipos de tecnología, sino sus equipos de fraude pudiesen tener la flexibilidad y visibilidad para poder tomar decisiones en casos de ataques fraudulentos prácticamente en tiempo real. En algunos casos los bloqueos son en tiempo real y en otros pasan a formar parte del análisis que comentaba en el círculo de retroalimentación, donde ellos incorporan esos nuevos comportamientos o tipos de ataques a sus herramientas de backend, mientras nosotros estamos en el frontend y alimentando las herramientas de backend. Aquí tenemos el típico ataque del análisis de links perdidos, ¿no? El ataque del hombre en el medio, donde un retiro de dinero llega a un punto de la infraestructura donde la transacción es autorizada sin pasar al backend. El análisis completo de los links, es decir, el camino completo, el journey que sigue esta transacción es importante, porque este es el comportamiento que ofrecen los malwares instalados en algún punto de la infraestructura, normalmente el switch transaccional, van a responder autorizando sin que se realicen las validaciones. Una transacción correcta hubiera realizado todo el camino completo. En este caso, hay una parte que no está ausente, no está presente y por lo tanto debe conllevar el bloqueo inmediato de esa transacción porque es el comportamiento típico del man in the middle. Aquí solamente destacar que Inetco Insight es la única herramienta en el mercado que puede ofrecer una solución fiable, efectiva y eficaz para este tipo de ataques. 443 billones de dólares en ingresos llegará a ser la pérdida derivada de falsos rechazos en 2021. Hasta ahora hemos hablado mucho de los fraudes, pero hablemos del impacto que tienen los falsos positivos. Por poner un poco en contexto la situación, este valor que acabo de dar representa 70 veces más de lo que se proyecta como pérdidas por fraude en sí mismo en tarjeta no presente. Esto significa que hay que poner atención no solamente a lo que detectamos como fraude, sino también a poner un gran foco en no incomodar a los clientes con transacciones que no son fraudulentas y que al final es negocio que dejamos de hacer, un daño reputacional importante y una reducción enorme del Net Promoter Score. Debemos estar muy atentos no solamente al fraude, sino también a los falsos positivos. ¿Cómo podemos mejorar los niveles de servicio según BKM? Nuestro cliente procesador mayoritario, el procesador más grande en Turquía. Básicamente nuestra experiencia con ellos nos llevó a 3 grandes desafíos. Por un lado, validar y procesar más de 10 millones de transacciones al día, que era su volumen en aquel momento. Además, acompañado de un crecimiento que iba de en torno al 10 al 15% anual en volúmenes de transacciones digitales. Y por otro lado, significaba que para que ellos pudieran procesar más con la estructura que tenían, significaba asumir que iban a tener más fallos, más lentitud en el procesamiento y por lo tanto más lentitud en la resolución de incidencias. Esto fue como empezamos. ¿Cómo ayudamos? Por un lado, les dimos visibilidad completa de todo lo que estaba ocurriendo en sus transacciones de inicio a fin. Les ayudamos a investigar cada incidente, transacción a transacción, para poder no solamente implementar medidas de corrección con ellos, sino que también pudiesen tener una noción clara de cuál era el impacto que estaban teniendo. Y luego, a nivel tecnológico, monitorear todo el comportamiento y desempeño de todos los niveles de servicio a nivel de tecnología, a nivel tecnológico, a nivel de comunicaciones y desempeño de la infraestructura y el flujo transaccional. ¿Cuáles fueron básicamente los beneficios? Lo primero fue dedicación inmediata de los recursos adecuados y en el momento adecuado, no tener todo el equipo enfocado en un incidente el cual no sé dónde está y no sé lo que ha ocurrido y voy a empezar a investigar, no, identificar exactamente qué ha ocurrido y dedicar los recursos para corregirlo.
y aislar e investigar exactamente qué es lo que está ocurriendo para poder ayudar a resolverlo lo antes posible y poder dar una mejor experiencia al cliente teniendo el sistema abajo el menor tiempo posible. Tanto es así que los tiempos de resolución de incidencias en BKM se redujeron hasta un 88%, es decir, de un par de horas que podían llegar a estar caídos a un par de minutos. Este es un ejemplo desde su switch, uno de los dashboards donde podemos visualizar las diferentes conexiones que tienen a cada una de las entidades o entes que quieren monitorear. Y digo entidades porque por un lado tenemos entidades financieras, pero por otro lado tenemos los emisores de tarjetas, con lo cual son entes que pasan a ser regulados en todo momento 24/7, 365. Y abajo tenemos los diferentes tipos de alertas que se pueden generar. Todo esto es totalmente personalizable. Aquí tenemos el detalle de una transacción Visa campo a campo con todo el ISO completamente decodificado y el camino que recorre la transacción. Básicamente lo que les dimos, según Ali, es una visión holística en tiempo real y que les permitió dedicar los recursos adecuados para investigar y corregir con carácter inmediato lo que les estaba pasando si tenían un incidente. Y el dato de 2 horas o de un par de horas a un par de minutos. Ese es el dato que realmente es importante. Este es un ejemplo de los diferentes tipos de alertas que ya están configurados en Insight por default y que el cliente puede decidir activar o no activar. Y aquí podemos incluir desde todos los aspectos relativos a control de fraude, como por ejemplo transacciones que se están ejecutando en una velocidad muy rápida, transacciones que no corresponden con el comportamiento del cliente, transacciones que le faltan links, como puede ser el ataque del hombre en el medio, o transacciones de o para países en lista negra, transacciones con PIN incorrecto o incluso los famosos fallbacks donde me están obligando a hacer lectura con banda magnética en vez de con el chip. Aquí hay un ejemplo de ellos, pero básicamente podemos establecer incluso hasta alertas por scoring de riesgo por transacciones individuales. El ataque del hombre en el medio, como introducía, y esto es un caso real también, donde el switch transaccional recibe transacciones o de redes externas o de la red interna. A partir de ahí, el switch puede reencaminar a una red tercera o analizar internamente, si es una transacción interna con una tarjeta propia, qué hacer con esa transacción. Y a partir de aquí devuelve la transaccionalidad. Sería algo semejante a esto. ¿De acuerdo? Aquí es donde está el camino completo. En este caso concreto, la transacción simplemente llega al switch y del switch es autorizada tanto a las redes externas como a las redes internas. En este caso concreto, en menos de 3 horas, esta entidad financiera tuvo una pérdida de 19 millones de dólares. Cuando quisieron darse cuenta y cerraron, echaron abajo el servicio, ya habían perdido 19 millones de dólares, tanto en retiro de dinero como en compras en POS y compras online. Lo que nosotros aportamos básicamente es monitoreo link a link, campo a campo, garantizando de que todas las transacciones sigan por el camino que tienen que pasar y que no haya ausencia de ninguno, ni de los campos que tienen que ser obligatorios, ni de los links que son obligatorios. Ejemplos de alertas en tiempo real que se pueden definir como, por ejemplo, X número de transacciones internacionales en Y horas o tiempo o minutos, X número de transacciones realizadas por tarjetas internacionales en las últimas Y horas, X o más tarjetas, vemos que ahora no ponemos tanto en el número de transacciones ni en el tiempo, sino en el número de tarjetas del mismo banco que están realizando retiros en el mismo terminal extranjero en los últimos Y minutos, X número de transacciones consecutivas con lectura de banda magnética en lugar del chip, retiros de dinero donde se observan ausencias de link ISO o la transacción no casa con el backend o con la base de datos. Insisto que no solamente estamos en los tiempos, volúmenes, contenido e incluso el camino que recorre la transacción, sino también en los comportamientos que están teniendo. No es normal que en un terminal extranjero en Japón yo tenga 17 transacciones consecutivas con tarjetas emitidas desde el mismo banco
en el mismo ATM. Entonces, ese tipo de comportamientos también deben ser analizados en tiempo real y, si es necesario, bloquear esas transacciones. Antes del COVID, uno de los aspectos importantes que teníamos era que más o menos los comportamientos eran relativamente parecidos o los cambios de comportamiento eran pausados, eran progresivos. El COVID lo que nos ha traído ha sido un cambio drástico en los comportamientos de los clientes. En nuestro caso, el algoritmo de Machine Learning, tanto en su modo supervisado como no supervisado, puede incorporar esos cambios de comportamientos asignándoles una variable de confianza, lo que permite que transacciones o sistemas que realicen un control basado solo en reglas de negocio podrán fallar, porque evidentemente si hay un cambio brusco no podrá interpretar que ese cambio es algo que se espera que ocurra o que está ocurriendo y es normal. En nuestro caso, el algoritmo incorpora que no se analice solo transacción a transacción, no solamente, sino también el comportamiento general del perfilado de clientes que se comportan de esa misma manera. De tal forma que si hay un cambio, pero ese cambio se lleva a cabo por todo el mundo a la vez, el sistema es capaz de interpretar que es un cambio correcto y por lo tanto no deben bloquearse transacciones. Bueno, en este caso a mí me gustaría también entrar, y ya nos queda muy poquito para acabar, me gustaría acabar también en el concepto de que las empresas están migrando todo lo que tenga que ver con Machine Learning e inteligencia artificial, están muy metidas en modo piloto. Eso a partir del 2024 va a pasar a ser operacionalizado. Significa que a partir de esa fecha la ingesta de data se espera que sea 5 veces superior a la que se tiene hoy, conllevando con ello un incremento de infraestructuras analíticas. Nosotros hoy ya eso podemos hacerlo en tiempo real. Somos una solución que puede suministrar Big Data transaccional de forma rápida y sencilla, sin grandes costos y de forma muy eficiente. Lo que hablábamos antes del análisis comportamental. Aparte de todo lo que hemos hablado de contenidos, links, tipos de transacciones, etcétera, veamos también qué significa hacer un análisis comportamental. Por poner ejemplos, hay que identificar cuál es el interface de navegación que está utilizando mi cliente, qué sistema operativo, qué navegador, con qué momentos se conecta, qué tipo de velocidad tiene, etcétera. Es decir, también analizamos cuáles son los medios que utiliza para la navegación, qué comportamiento tiene a la hora de hacer el login, qué biometrías físicas, si están disponibles, se pueden utilizar, qué interacciones tiene con el equipo, es más rápido o es más lento a la hora de escribir o a la hora de validar. Por otro lado, el mobile fingerprint, el comportamiento geográfico, es decir, la geolocalización, posibles cambios de dirección, posibles cambios de contraseña, solicitudes de duplicados e incluso la velocidad con la que se realizan cierto tipo de transacciones. Y no solamente esa, sino la velocidad que ha de recorrer físicamente para poder realizar transacciones distantes físicamente de X kilómetros y que por lo tanto la velocidad física a la que haya que viajar entre punto A y punto B sea físicamente viable, de tal forma que no tenga una transacción en Monterrey y a los 15 minutos tenga una transacción en Ciudad de México, por ejemplo, lo que es obviamente imposible. Aquí tenemos también toda la integración de ante una detección de fraude por parte de Insight, cuál sería el tipo de workflow estándar a través del cual se puede analizar y descartar tanto lo que son fraudes como lo que no son fraudes para que el sistema pueda retroalimentarse de esos comportamientos e incorporar comportamientos fraudulentos y distinguirlo de los no fraudulentos dentro del propio algoritmo. Carlos, van 45 minutos y recordarle a los asistentes que está la sección de preguntas y respuestas conforme nos vamos acercando al cierre para que vayan poniendo cualquier duda que tengan, por favor. Perfecto, gracias. Ya estamos en el punto 8, nos queda muy poco. El punto 8, como decía antes, es todo lo que es la capacidad de conectar y exportar información a la hora de identificar toda transaccionalidad que yo pueda utilizar esa data para, a través de
control de APIs con conexiones a aplicaciones terceras o conectarme yo por API a aplicaciones terceras, donde yo pueda estar controlando el fraude, no solamente con mi solución, sino que además pueda servir de alimentación a otro tipo de soluciones internas que se puedan tener. Con esto evitamos también la generación de silos informacionales que al final quedan desactualizados, que no están actualizados con información en tiempo real y que al final pueden generar sobrecargas y sobre todo que las alertas sean dinámicas, que las alertas puedan cambiar modelándose automáticamente a la realidad comportamental que tienen los clientes. Resumiendo, 5 pilares. Captura de eventos y de data en tiempo real, perfilado de codificación y correlación de todos los mensajes y de todas las transacciones en todos los canales en tiempo real, alertas en tiempo real, inteligencia artificial y machine learning, scoring de riesgo y bloqueo de transacciones en tiempo real y esa información que pueda ser analizada o enviada a cualquier otro sistema de analytics o de cualquier uso que el cliente quiera darle a esa data. ¿Para qué se usa Inetco? Como ya hemos visto, detección y prevención de fraudes en tiempo real, monitoreo y adquisición de data para tema de tecnología y operaciones, desempeño, SLAs, esto es más tecnológico, y explotación de esa información para inteligencia de negocio y analíticas de pagos en tiempo real. Luego aquí hay 3 grandes áreas que son fraude, seguridad, tecnología, monitoreo, negocio, producto, analítica, experiencia cliente. ¿Cuáles son los beneficios? Se mejora la estabilidad de todos los sistemas y el control de fallas en un 85%. Mejoramos el servicio y, por lo tanto, la experiencia del cliente con un mayor uptime, una mayor percepción y un mejor Net Promoter Score por la valoración que el cliente da de los servicios que se le dan y aumentamos la seguridad a través de la detección adecuada tanto del fraude como evitar los falsos positivos. Esto sería la incorporación que he explicado antes del Machine Learning y cómo se pueden retroalimentar con las diferentes decisiones tanto de los analistas como de los supervisores para que el sistema sea automático. Estos son los casos de uso de nuestros principales clientes en todo el mundo, donde tenemos desde monitoreo puro, análisis de negocio y producto, detección y prevención de fraude, monitoreo del switch de pagos y auditoría, puesto que toda la base de datos queda disponible para ser analizada, y toda la parte de streaming de analytics y alimentación de herramientas de prevención de fraude, como pueden ver, diferentes tipos de clientes. Por lo tanto, y por saltar directamente ya a la parte de preguntas, aumentamos en un 26% por reducción de fallas las transacciones que se ejecutan y que anteriormente no se podían ejecutar, reducimos el tiempo de respuesta en un 85% en caso de fallas, mejoramos la rentabilidad y la experiencia del cliente, detectamos y bloqueamos pagos fraudulentos en milisegundos y evitamos los falsos positivos y además ayudamos a través de toda la generación de datos única en un solo silo de todas las transacciones de todos los canales, tanto el cumplimiento normativo como el reporting a los organismos oficiales. Con esto termina lo que es el webinar. Tenemos 10 minutos, la presentación del webinar termina, no el webinar. Tenemos 10 minutos Carlos, todavía para preguntas. Adelante. Tenemos una pregunta de Pablo Zucari. Que si puedes, por favor, identificar las principales diferencias competitivas de la solución Insight de Inetco contra las soluciones de mercado, llámese FedSci, FICO, PRM de ACI, Sentinel, etcétera. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, vamos a ver. Existen 2 principales factores diferenciales. Lo primero es que nuestra solución cuenta con la mayor biblioteca de protocolos del mundo, mientras que el resto de soluciones no contemplan todos los protocolos que nosotros tenemos. Por lo tanto, cualquier desarrollo e incorporación de una nueva transacción, aunque sea con un protocolo existente, debe ser desarrollado a medida. En nuestro caso, la incorporación de los protocolos en la solución permite a partir de ahí ser autónomo a los clientes para poder incorporar nuevas transacciones, nuevos canales sin necesidad de realizar ningún tipo de desarrollo.
Segundo, nuestra solución captura la información, como decía, directamente desde los protocolos, por lo tanto, no habiendo ninguna interacción ni con aplicaciones, ni con desarrollos, ni con ningún tipo de infraestructura, somos agnósticos, podemos hacer el deployment y el monitoreo de cualquier infraestructura. Da igual el tipo de base de datos, tipo de switch, balanceador, switch Ethernet, el host bancario, da igual. Nosotros somos agnósticos e independientes en la captura de la información. Y por último, debido al hecho de que capturamos la información directamente desde los links por donde van pasando a nivel TCP, podemos detectar, y en eso sí somos la única solución del mercado que es capaz de garantizar y de detectar cualquier ataque por malware del hombre en el medio. Al resto de soluciones, evidentemente, tienen más complejidad porque se tienen que diseñar a medida de cada transacción que se ejecuta o tipo de transacción que se ejecuta. Una pregunta de Iván Torres. Mencionaste que Global tiene otra herramienta de fraude, la cual trabaja en combinación con Insight. Sí, es correcto, Iván. Sí, no te sé decir qué herramienta es. Nosotros no entramos al detalle de cuál es la herramienta que utiliza el cliente. Lo que sí hacemos es lo siguiente. La herramienta que ellos tienen trabaja en el backend. Como decíamos, el riesgo de trabajar en el backend permite o impide que cierto tipo de información a nivel link, como decía antes por el hombre, el ataque de malware, por ejemplo, puede no ser detectado, pero no solo iGlobal. Cualquier solución tradicional, como os comentaba, suele trabajar en el backend, no hace monitoreo link a link en el journey completo. Entonces, a nosotros nos utiliza como primera línea de defensa, validando todo el aspecto de links y captura de información en tiempo real, y en tiempo real esa información se conecta con su solución, donde además realizan el modelado que ellos gestionan internamente. Pueden usar el nuestro, pero utilizan el suyo que ya lo tenían implementado, y puesto que nuestra solución no pretende sustituir aquello que los clientes tienen, sino complementarlo, decidieron retroalimentarse con nuestra información y así lo hacemos en tiempo real. Sigue con la misma pregunta, Iván. ¿Por qué usan otra herramienta que si Insight no es suficiente? Yo creo que se complementan, ¿no? Exactamente, es complementario, son soluciones complementarias. Nosotros, evidentemente, como decía, ellos ya tenían la solución desarrollada, lo que les hacía falta era la información en tiempo real de puntos o de aspectos donde no tenían capacidad de poder hacerlo, no en tiempo real. Es decir, sí podían hacerlo, pero con un delay. En nuestro caso, la información es generada, es capturada y alimentada en tiempo real. Por lo tanto, no es una cuestión de sustituir, como decía antes, sino complementar. Y esto lo mismo ocurre con cualquier otra solución que exista en el mercado, no solamente para temas de fraude. Que si tienen que adquirir las dos. No entiendo la pregunta. Sí, que al final menciona Iván que si tienen que adquirir las dos herramientas. No. A ver, no. En este caso, ellos ya la tenían cuando contrataron nuestra solución. Por lo tanto, lo que hicimos fue complementar aquello que les faltaba. Pero una solución de fraude basada en Insight también es posible. Es decir, en este momento lo que ellos decidieron fue por no descartar aquello en lo que ya habían invertido, que también, insisto, es nuestra política. Es decir, nosotros pretendemos que el cliente saque provecho al máximo de aquello en lo que ya ha invertido y ha comprado. Y eso lo hacemos complementando con información en tiempo real. Por lo tanto, nunca necesita deshacerse de aquello, salvo que evidentemente pues, esté obsoleto y quiera hacerlo, ¿no? Pero no es necesario. Con nuestra solución podían haber dado respuesta igualmente. Perfecto. Pues bueno, no sé si tengan otra. Ya llegaron más preguntas. Ana María Camelo. ¿Sí? Dice, ¿cómo se integra la herramienta con Redevan? ¿El alcance puede contemplar control emisor nacional e internacional, así como adquirente con el propósito de controlar eventos de ataque de fuerza bruta? Sí, totalmente. De hecho es una de las principales fortalezas que tenemos en la mayoría de nuestros clientes. Sí, el sistema está configurado o se configura ad hoc en cada instalación para que el cliente vea reflejada su infraestructura en el dashboard de Insight.
cada cliente va a ver su propia infraestructura y por lo tanto va a haber un link para controlar las transacciones que van al procesador Redeban o que van al procesador Visa Internacional o que van al procesador Amex Internacional. Evidentemente se puede establecer un link para cada uno de esas entidades, como veíamos en el caso de BKM en Turquía, y el caso de iGlobal funciona exactamente igual. Y por lo tanto hay un total control sobre todo lo que estás intercambiando en cada minuto. La forma de conectar es precisamente a través de una tecnología que llamamos puerto SPAN y que por lo tanto va a identificar cada protocolo que es enviado en formato ISO en este caso, desde vuestro puerto de salida hacia Redeban o hacia el procesador que corresponda y esperaremos a la recepción de la respuesta a ese protocolo. Si hemos enviado un 200, esperaremos el 210 que incorporaremos al resto de la transacción de camino de vuelta al origen, al POS o al e-commerce o donde se haya ejecutado. Por lo tanto, aquí en este caso lo que hacemos es perseguir hasta el punto en el que la transacción sale y se hace a través de mirroring utilizando puerto SPAN o TAP en la red. Espero haber respondido a la pregunta. No sé si queda alguna más. O sea, ¿queda alguna duda con respecto a esa? Pues ya no nos han contestado más. Okay. Nuevamente Iván Torres dice que si tenemos algún tipo de comparación de Insight con las otras soluciones basados en los 8 puntos los cuales explicaste. A ver, voy a activar el vídeo. Sí, Moneta cuenta, nosotros lo tenemos también, pero obviamente Moneta es nuestro front en el territorio. Moneta cuenta con un análisis comparativo al cual obviamente nos unimos para poder sentarnos en una reunión y analizar comparativamente qué aporta nuestra solución comparado con otras soluciones del mercado. Pero por supuesto que podemos hacerlo y existe ese documento y esa información. Perfecto. Y Ana María Camelo nuevamente, ¿cubrimos el alcance de Open Banking? Sí, claro, evidentemente. No hay problema. A través de APIs, a través de la funcionalidad de conexión por API, como decía al final de mi presentación, podemos cubrir cualquier canal. Cuando digo cualquier canal, puede ser canal corresponsales, canal ATM, POS, e-commerce, e-banking, open banking, mobile, cualquier canal, porque recordemos que nosotros lo que hacemos es capturar el protocolo que viene desde la red de comunicaciones. Será un HTTPS o será un XML o será del formato que sea. Y podrá ir cambiando el formato, pero como nuestra solución es multilink y multiprotocolo, al final correlacionamos para que exista visibilidad end-to-end, incluso en diferentes formatos. Buenísimo. Con mucho gusto, Iván, podemos planificar una demo contigo el día que gustes. Con gusto la podemos programar. Listo. Pues bueno, ahora sí que ya se terminó el tiempo. Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes. Si tienen dudas, preguntas, todo lo que sea, por favor, escríbanos un correo. Estamos, ahora sí que listos para ir con ustedes, platicar de la solución y ojalá poder hacer negocio con ustedes. Que tengan todos un muy buen día. Carlos, buena tarde. Te agradecemos por todo el trabajo. Ha sido un placer. Gracias. Buena tarde. Adiós.